Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuchen este programa, este podcast de John Misterio. El podcast de John Misterio, ya saben, en este espacio tengo la oportunidad de platicar con ustedes como si yo me encontrara, pues, en la comodidad de su hogar, tal vez en la sala, que estamos ahorita tomándonos un rico cafecito o comiendo. A lo mejor estamos comiendo unos ricos tacos de pollo en lo que estamos platicando la tertulia de lo paranormal, de las historias de fantasmas. Y bueno, este es mi espacio, el espacio también de ustedes, donde platicamos de historias de fantasmas. Y les agradezco obviamente que me envíen su material. Entonces, muchas gracias. Aquí voy a compartir las historias que luego me envían por WhatsApp. Por ejemplo, tengo una historia, nada más que estoy buscando el nombre de esta persona porque no me puso su nombre. A ver, aquí lo debo de tener. Ok, su nombre es Carlos Flores. Él nos envía la siguiente historia por WhatsApp. Y dice así, es un relato cortito, pero bueno, vamos a darle lectura. No importa si es un relato muy breve o largo, no importa, ustedes envíen su material, que evidentemente esto nos ayuda a generar el contenido, pues, de este programa. Dice Carlitos, dice, mira, hace 13 años, cuando tenía mis 17 años, fuimos yo y unos amigos a ver el trenazo, y cuando llegamos se escuchaban lamentos dentro de los vagones que están enterrados. Y vimos a una niña que le preguntó a una amiga que andaba ahí. Y luego cuando la niña esta niña le habló a mi amiga y solo se desmayó. Bueno, este trenazo al que hace mención Carlos Flores es el de Mazatlán, Sinaloa. Esto ocurrió pues ya hace algunos años allá en el hermoso estado de Sinaloa, en Mazatlán. Esta historia del trenazo. Y bueno, él dice que cuando tenía 13 años... fueron a los vagones donde había ocurrido esta tragedia, y una de sus amigas, vio a una niña y le preguntó que qué hacía ahí. Y luego nos agrega Carlitos Flores, nos da más información, otra experiencia ocurrida. Dice, se dice que en la planta donde trabajo se aparece una señora en los baños. Y la máquina que yo opero perdió la vida, un señor. Y cuando así en 3, siento... Híjole, a ver, vamos a darle lectura nuevamente porque luego, bueno, me redactan un poquito raro, ¿verdad? Me dicen, a ver, y la máquina donde yo opero perdió la vida un señor. Ok, siento que me miran desde atrás. Y cuando volteo no hay nadie. Y cuando salgo a comer les pregunto a mis compañeros que si andaban cerca de ahí y me dicen que no. ¿Cómo ves mis historias? Bueno, Carlitos, ahorita las vamos a comentar ampliamente porque es importante pues checar todo esto. Mira, lo del trenazo de Mazatlán, pues muchas personas lo han comentado hasta hoy en día, ¿no? Que a veces pasan, y esto le ha ocurrido a los taxistas de Mazatlán, Sinaloa, y les mandamos un enorme abrazo y un gran saludo a toda la gente de Mazatlán, Sinaloa. Ese es mi lugar favorito para vacacionar y espero muy pronto regresar allá. Me encantó a mí Mazatlán. A mí me encanta Sinaloa, Mazatlán, que es donde nació mi ídolo Pedro Infante. Y bueno, esto del trenazo fue muy sonado, obviamente. Y los taxistas que pasan por ahí, inclusive han levantado a una chica, que obviamente les hace la parada. Esto ocurre ya en la noche. Y pues comentan que la mujer se le sube a los taxistas. Van ellos obviamente concentrados, enfocados en el manejo. Y cuando a la chica, pues no sé,
la miran por el espejo retrovisor, tal vez para preguntarle bien la dirección a donde tienen que llevar. Ellos se llevan la sorpresa, una desagradable sorpresa al darse cuenta que esa chica ha desaparecido. Porque ellos opinan, ellos obviamente llegan a la deducción que seguramente esa chica murió en ese trenazo donde un camión de pasajeros quiso obviamente ganarle el paso al tren. Esto obviamente fue una catástrofe. El camión no le pudo ganar al tren y el tren se lo llevó. Lo destruyó y bueno, lamentablemente las personas que iban como pasajeros murieron. Y bueno, la chica que recogen precisamente en esta zona donde están las vías férreas es donde, bueno, esta chica, después de unos metros de ir ya en el taxi, desaparece. Y no solo lo ha vivido uno o dos taxistas, sino que esto lo ha vivido ya muchísima gente, muchos taxistas allá en Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, precisamente por eso ellos opinan que podría tratarse de esta mujer fantasma, de esta chica fantasma que iba a bordo de ese camión de pasajeros. Y bueno, una historia similar fue la que vivimos en familia. No me tocó a mí ya conocer a mi tío, pero a mi tío Toño, fíjense que desafortunadamente a él le ocurrió precisamente un día 10 de mayo. El día 10 de mayo, el Día de las Madres, a él le tocó fallecer. Esto fue en 1976. En un 10 de mayo, él pues obviamente venía en el camión rumbo a su casa. Y al camionero se le ocurrió que podía ganarle al tren y no fue así. Desafortunadamente, pues también murió mi tío en ese accidente automovilístico, ¿no? Que le ganó el tren. Y así deben de haber muchas historias. Mucha gente, pues obviamente han platicado o hemos sabido de gente que muere precisamente en accidentes del tren. Y bueno, pues después se escuchan las historias de fantasmas. Y bueno, no siempre, es decir, no es una regla universal, no es una ley universal que en algún lugar donde muere una persona de manera trágica ahí se va a manifestar o se va a aparecer. Pues obviamente no. Pero sí ocurre con frecuencia este tipo de hechos, ¿no? Cuando en un lugar espantan, pues ya investigando un poquito descubres que en ese lugar alguna persona falleció o un grupo de personas murieron. Y son de esas historias trágicas que se cuentan, ¿no? Que lamentablemente a veces ni siquiera colocan la cruz para hacer saber que en ese sitio murió una persona, que una persona ahí murió. A veces es necesario, evidentemente, colocar esa cruz, porque de no colocar la cruz, entonces posiblemente esa persona que ahí murió, a lo mejor ni siquiera se enteró que ya falleció y necesita ver una cruz para saber que él ya no pertenece a este mundo, que ya pasó a mejor vida, como se dice, y que ya no tiene por qué estarse manifestando o estar varado en el mundo de los vivos. Realmente nadie sabe cómo es esto en realidad, ¿no? ¿Cómo será una vez que uno fallece? ¿Sabrá o estará uno consciente de que ya no pertenece a este mundo, a esta vida? No lo sabemos realmente. Bueno, queridos amigos, si les parece bien, vamos a escuchar ahora un breve relato, una historia de fantasmas cortita pero bonita, para que esto se haga más ameno e interesante en este programa de Solo para tus oídos. Las historias sobre aparecidos y casas embrujadas que contaban mis compañeros de escuela nunca me parecieron sorprendentes ni aterradoras, no porque yo fuera muy valiente,
sino porque muchas de las cosas que sucedían en dichos cuentos eran comunes en mi casa. Platos que caían de la vitrina sin ninguna explicación, luces que se prendían o apagaban solas, sombras que cruzaban por los pasillos, voces que surgían tras la puerta de cuartos vacíos. En esa atmósfera vivía mi familia y en ella crecimos también mi hermana y yo. De entre todas esas cosas inexplicables recuerdo de manera particular un sonido nocturno y recurrente, un arrastrar de cadenas que venía desde el patio de atrás hasta el comedor. Cruzaba por la sala y llegaba hasta las habitaciones. Eso sí que me daba miedo, porque ese particular sonido creaba un efecto lastimero y a la vez tétrico. Siendo todavía niño, soñé que por la noche salía al patio trasero de mi casa. En él no se encontraba el jardín que tanto cuidaba mi mamá, ni sus rosas, ni la jacaranda que iluminaba de color violáceo el jardín. En su lugar había una cantidad inaudita de agujeros, que en realidad eran túneles parecidos a minas. Me introduje en uno de ellos y al final, a la altura de donde debía estar la jacaranda, vi a una viejecita vestida de negro al lado de un gran cazo. Ella, al verme, lanzó contra mí una andanada de conjuros incomprensibles. El sueño se fue disolviendo. Sin embargo, no podía despertar. Algo me arrastraba de regreso al sueño. Risas macabras resonaban en mis oídos. Sentí algo como uñas clavarse en mi espalda. Finalmente, abrí los ojos. Estaba sobresaltado y cubierto de sudor. Después de tomar un baño, me miré al espejo y comprobé que mi espalda estaba cubierta de laceraciones. Por esa misma época nos visitó un tío que se quedó a vivir con nosotros durante algunas semanas. Mi padre le dio el cuarto de atrás, que estaba justo cruzando el patio, pues era lo único disponible. Pasados ciertos días, mi tío nos contó que durante la noche se había despertado con la boca seca, así que fue a la cocina en busca de agua. Una vez saciada su sed, se dispuso a regresar a su habitación. Mientras cruzaba el patio, vio una ancianita vestida de negro que pasaba lentamente y que parecía flotar. Iba acompañada de un perro. Mi tío le recomendó a mi papá que colocara una cruz en el patio. Él estuvo de acuerdo y la anciana nunca volvió a aparecerse. Sin embargo, no se fue. Su presencia se percibía en otras partes de la casa. Pasado el tiempo, ya en la adolescencia, comencé a fijarme en las muchachas. Había una chica del barrio que me gustaba y a la que yo no le era indiferente. Iba a buscarla a su casa y algunas veces ella fue a la mía. Nos llevamos bastante bien, pero un día, sin previo aviso, cambió su forma de tratarme. La noté distante, ni siquiera quería dirigirme la palabra. Esta reacción me extrañó y le pregunté qué ocurría. Dijo que no quería regresar a mi casa porque en algunas ocasiones en las que fue a buscarme y no me encontró, una anciana despeinada y vestida de negro se asomaba por la ventana. El aspecto de esa mujer le causaba miedo. Me encogí de hombros, metí las manos a los bolsillos y regresé a casa. Hubiera querido tranquilizarla, decirle que en mi casa no vivía nadie así, que todo se lo había imaginado. Lo cierto, sin embargo, es que aquella aparición era real. Era sin duda la misma anciana que vio mi tío en el patio. El tiempo pasó, y a mi papá le iba cada día mejor en el hospital en el que trabajaba. Mi padre es médico. Gracias a eso consiguió un buen préstamo para remodelar nuestra casa. Las modificaciones incluían talar la jacaranda del patio trasero. Los albañiles cortaron el tronco y cuando escarbaron para extraer las raíces, vieron que éstas se encontraban enredadas entre unas cadenas muy grandes y pesadas que circundaban el árbol. La sacaron y se deshicieron de todo aquello. A partir de aquel momento, los sucesos inexplicables llegaron a su fin. No más sombras ni platos rotos, ni sonidos nocturnos. Tampoco volvió la misteriosa anciana. Pensé que nunca más tendría que enfrentarme a hechos sobrenaturales, y que a partir de ese momento, mi vida sería como el del resto de las personas. Estaba muy equivocado. ¿Quieres conocer más de esta historia? No te pierdas los siguientes videos aquí en John Misterio.
Bien, acabamos de escuchar esta historia, queridos amigos. Siempre las casas embrujadas nos provocan miedo, ese terror a lo desconocido, sobre todo porque, afortunadamente hay personas que tienen ya su propia casa, que no tienen que rentar, que después de un gran esfuerzo, de un gran sacrificio y que lo han hecho conjuntamente, porque a veces una persona puede comprar una casa, pero con la ayuda de familiares, es decir, pues todos le entran, ¿no? Todos cooperan, todos ponen una parte para comprar esa casa, y una vez que lo logran, imagínense, sería el colmo de los colmos el hecho de que esa casa que tanto esfuerzo les costó comprarla esté embrujada, y que a pesar de que es su legítima casa no puedan vivir tranquilamente porque hay apariciones. O imagínense ustedes, nada más traten de imaginarlo, son las 3 de la mañana, ustedes ya están acostados, ya están dormidos, y de repente escuchan que en la cocina se caen los trastes. O lo peor que podría pasar es que escuchen lamentos, que escuchen que alguien esté llorando, así como lo vimos en la película de Hasta el viento tiene miedo, que se escucha ese lamento, cómo está una persona llorando, que era Andrea, el fantasma de Andrea que estaba llorando en la madrugada. Pues obvio, no vas a poder vivir tranquilo en tu hogar, ¿no? Y es el colmo porque te costó mucho trabajo comprar tu casa, fueron años de sacrificio y ahora resulta que es un lugar embrujado, y pues ahora resulta que prefieres mejor mudarte de ahí, irte a otro sitio, que fue lo que vivieron George y Kathy Lutz cuando ellos compran la casa de Amityville, pues obviamente pues a un precio bastante accesible. De hecho se sorprendieron de que la casa la estuvieran vendiendo demasiado barata, porque nadie les había dicho que ahí había fantasmas. Ellos sabían que ahí Ronald DeFeo Jr. había pues asesinado a toda su familia, pero nadie sabía que esas personas que ahí habían muerto se manifestaban ahora como fantasmas, que la casa en sí estaba maldita. Entonces ellos tuvieron que dejar la casa 28 días después de que la habían ocupado. Entonces, bueno, esto nos indica o nos enseña, queridos amigos, que si estás a punto de comprar tu casa, o si ya estás viviendo en un nuevo hogar, en una nueva casa, y comienzas a ver algunas extrañas manifestaciones, pues que de inmediato trates de parar este asunto. ¿Y de qué manera se puede arreglar un lugar embrujado? ¿De qué manera se puede exorcizar? Que en realidad la palabra exorcismo se aplica para los seres vivos. En el caso de los inmuebles se le dice liberación. La liberación, el desalojo de este tipo de energías negativas en una casa, pues es a través de la bendición de ese hogar. Obviamente esto se puede realizar o lo puede realizar un sacerdote, pero pues hay algunos sacerdotes que pues igual y se niegan, o no quieren, o no pueden, o no desean hacer la bendición. Porque hay sacerdotes que, pues inclusive, a pesar de que saben que una persona ya está muriendo, se niegan a darles la confesión, los santos óleos, argumentando que están muy ocupados. Bueno, hay así sacerdotes que no lo hacen. Y claro está que existe, gracias a Dios, la contraparte de que hay sacerdotes que en verdad hacen una buena labor y están dispuestos a salvar almas. Entonces, también hay sacerdotes que acceden de una manera muy amable a bendecir sus hogares, porque la bendición del hogar no es solamente cuando la casa esté embrujada, cuando hay historias de que en esa casa espantan o algo así. No solamente es por eso, sino que la bendición del hogar, la bendición que se hace en un lugar, es para invitar a nuestro Señor Jesucristo para que viva con nosotros, para que haya paz, para que haya armonía en ese lugar.
Entonces también por eso se hace la bendición de los hogares, no solamente cuando una casa está embrujada, sino también para invitar al Señor Jesucristo de que se encuentre ahí con nosotros viviendo. Vamos a escuchar a continuación pues la última historia de esta tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora en que estés escuchando este relato, o mejor dicho, este video de Solo para tus oídos, aquí en John Misterio. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, querido amigo, cómo está Costa Rica esta noche? ¿Cómo no? Hoy tengo un par de historias muy muy buenas, bien cortitas así, para dar chance, porque sé que la noche va a estar muy llena de llamadas de todos los fans de acá del canal de John Misterio. Ojalá. Dice que una es de mi abuelo, Ajá. ¿verdad? Y es de duendes. Ah, de duendes. De duendes, sí, que casi digamos que en realidad, digamos, bueno, pero los duendes son como más bien como entidades de la naturaleza, son existentes al 100%, ¿verdad? Claro, sí, claro que Dice sí. que, bueno, pues estaba mi abuelo con mi bisabuela, Sí. ¿verdad? Ella se llamaba Oliva, mi abuelito Rafael, se encontraban ellos trabajando en lo que era la colecta de café. Eso es para cierta temporada. Acá en Costa Rica hace algunos años habían muchos plantíos, ya ahora pues todos esos plantíos ya son pues pueblos, urbanizaciones, zonas francas, ya han desaparecido muchos, pero en tiempos digamos que él estaba de niño, eran muy populares los plantíos de café. Resulta que recuerda mi abuelo, bueno, cuando él estaba vivo me lo contó, que unos niños que él creía que eran niños, lo llamaron a jugar. Sí. Entonces él se alejó de donde estaba mi bisabuela cogiendo café en su canasta, y eso que se recolecta con una canasta de café, y se va a jugar con los como niños. Sí. Él los describía como niños. Dice que le ofrecían dulces, y se lo llevaron y le dijeron que iban a jugar a las escondidas. Sí. Y él empezó a intentar buscarlos, y cuando miró, estaba en un claro y sentado en un hormiguero. Okay. Los niños se habían ido y estaba sentado en un hormiguero, y él escuchaba a su mamá, mi bisabuela, en ese tiempo, la escuchaba, pero la escuchaba muy lejos. Sí. Y costó que lo encontraran a mi abuelo, pero en un final lo pudieron encontrar, y pues se dio cuenta que habían sido duendes, porque no habían ningunos niños en ese momento más que él, que lo llevaba a mi abuela pues bien de niño, si acaso con una edad de unos 4 años, algo así. Okay. 4 o 5 años a lo sumo. O sea que le hicieron la maldad a tu abuelo de llevarlo a ese hormiguero. Exactamente, lo llevaron, y cuando se miró ya estaba sentado en un hormiguero. Él más a los años, más a futuro, mi prima viene y, bueno, la hija de mi prima se disfraza como se pone una mascarita de Mickey. Y entonces mi abuelo ya estaba bien mayor, y reaccionó como tú dices, como un flashback que le dio de mirar a los duendes, porque son de caras graciosas, y reaccionó y empezó a gritar duendes, duendes, y se puso muy mal, bien asustado, porque le recordó ese momento, esa mala experiencia de los duendes. Ok, y bueno, esa fue la única ocasión en que tu abuelo vio los duendes, vaya. Sí, exactamente, digamos, de niño, digamos, él solamente en esa ocasión, él tuvo, digamos, muchas experiencias, pues en ese tiempo viajaban le gustaba mucho de visitar pozas y ríos para bañarse y todo esto, pues, entonces en más de una ocasión, digamos, podría haber él escuchado inclusive La Llorona y todos esos espantos que eran de ríos, ¿verdad? Pero sí, digamos, experiencia directa que él me contó
esa que estoy compartiendo el día de hoy de duendes, esa, digamos, es la única que le recuerdo que me compartiera. Pues bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Ojalá que sigas participando, mandándome tus historias, tus relatos. Ya sabes que yo encantado de la vida. Le damos acá lectura, tratamos de analizar un poquito lo que haya pasado. Y bueno, pues esto es sumamente interesante para los que nos gustan los enigmas, el misterio de los fantasmas, de los duendes, de todo esto. Y bueno, te espero hoy a las 9 de la noche, programa completamente en vivo de 9 a 10 de la noche. Nos vemos, nos escuchamos en vivo. Si tienes alguna historia, algún relato que nos quieras compartir, ya sabes, ahí lo puedes hacer. Por tu atención y compañía, muchas gracias. Que pases una excelente noche, tarde, mañana, en el momento que estés escuchando este programa, lo que sea. Mil gracias. Hasta luego.